Unos días ya formalmente, hace unas horas. Si bien él se explayó hoy con los compañeros de Radio Nacional Esquel de la mañana, también te queríamos invitar para verlo, no desde afuera, pero sí con una perspectiva más amplia también y un poco más fría, entre comillas, para analizar lo que sucedió y lo que está sucediendo actualmente, ¿no? ¿Cómo viviste la noticia de la condena? Estábamos allá, ayer fuimos, viajamos todo el día, o sea, salimos muy temprano acá en madrugada para estar ahí acompañando a Santiago y siendo parte más que nada de la visibilización fuera, ¿no? De la oficina judicial, de que no era solamente a Santiago. Esto no es una cuestión personal, no es una persona en particular a la que se está atacando con lo que entendemos nosotros, por lo menos de que es una causa armada, de que es una condena que va más allá de un nombre, sino que tiene que ver con disciplinar a un colectivo. La idea era estar ahí demostrando eso, ¿no? De que no estaba solo el compañero y que no estaban tocando solamente a uno, sino que habían elegido a uno que representaba a todos. Así que estuvimos ahí, lo vivimos con frío, obviamente, porque llovió durante la lectura, que fue extensísima, la lectura de lo que era la sentencia, y lo decía yo ayer, ¿no? Le decía, es una especie de montaña rusa de De emociones, emociones. ¿no? Uno iba escuchando y en un momento parecía que la pena iba a decir de 200.000 años de prisión porque tenía una posibilidad de lo que iba diciendo totalmente negativas, y después iba diciendo, pero bueno, también esto fue bueno, esto no pasó tan mal, y bajaba, era como una sensación extraña, como hasta de ambigüedad, aparte de lo que era la lectura, y, y bueno, y entendíamos que no iba a ser algo que dijera, bueno, listo, 15 días y te vas a tu casa, sabíamos que iba a ser una cuestión disciplinatoria, una cuestión punitiva bastante seria para marcar una posición, pero que bueno, que la fuerza que hicimos todos juntos, la mesa de unidad sindical se está tomando de nuevo cuerpo, lo que fue esa vieja mesa de unidad sindical 2018, que era enorme, está tomando nuevo volumen porque bueno, se entiende que no es una persona, sino que es el movimiento obrero el que está siendo atacado por esas cuestiones, la criminalización de la protesta, que la propia jueza decía que no había habido, bueno, es a las claras que sí, si bien toma un caso puntual, un hecho puntual, pero tiene que ver en el marco de una protesta. Y eso también creo que dio esta posibilidad de que la pena no sea privativa de la libertad, ¿no? Que sea una cuestión condicional, como dijo, por la gran presión y por todas las cuestiones. Hoy día está sesionando en Rawson, en la legislatura, que ya terminaron hace un rato, la Comisión de los Derechos Humanos de Diputados, con Hugo Yasky a la cabeza, ¿no? Y bueno, iba a ser hoy la lectura de la sentencia, la corrió a último momento al miércoles porque se les juntaba. Imagínense, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos sesionando mientras se da una Con condena Hugo también ahí. con Hugo Yasky. Creo que también eso jugó, digamos, toda esa conjunción de cosas que van pasando en esta semana jugó también para la baja, ¿no? De esta cuestión. Que vuelvo a decir, no es a Santiago Guzmán, si bien el compañero, un compañerazo, sabemos que es el que lo está sufriendo en carne propia, pero que no es a él, sino que en su nombre es a todo el movimiento obrero, el disciplinamiento y el ojo con lo que haces, porque te puede pasar algo si criticas mucho. De manual. Totalmente básico y de De manual. manual, ¿no? Sí. Hay también, bueno, obviamente el análisis que haces que tiene que ver con esta temática de disciplinar también, uno lo puede remontar a diferentes puntos de la historia de la Argentina, ¿no? Hasta la historia reciente de la Argentina también tiene que ver, ¿no? Y digo yo, esto cuando se toman estas condenas, se rompen vínculos, por ejemplo, si ya estaban los vínculos rotos, ¿no? Vos decís que se rompen los vínculos que hay entre, en este caso, el gobierno provincial, más allá de que la condena viene desde la justicia, me refiero al gobierno provincial, que obviamente hay cierta sinergia de ese lado. ¿Se rompen los vínculos o ustedes de ese lado intentarán tratar de trazar nuevos caminos para seguir la lucha que van a seguir constantemente? Porque esto no queda atrás, sino que aumenta la demanda de lucha de los compañeros, ¿no? Sí, tal como decís vos, Perdón, nadie. porque lo hablamos Sí, en algún momento también que se van cerrando todos los caminos, ¿no? Y es difícil de tratar de construir así de esa manera. Te quedan pocos lugares o herramientas para poder exigir o protestar por los derechos, ¿no? sí, hay dos cosas. Lo acabas de decir vos, ¿no? O por lo menos abrir la puerta a eso.
eh, se trata de poner como un antagonismo, ¿no? Esta cuestión de, lo decías vos recién y quedaba en ese espacio. Un antagonismo entre la clase trabajadora y la dirigencia política. Una especie de Boca River, si se quiere, Chicago All Boys, acá teniéndolo al Chavo y yo. Digo, en esta cuestión de armar una cosa que es totalmente, digamos, contraria a la otra, cuando en realidad debería ser totalmente al revés, digamos, debería ser una sola cosa. Los trabajadores planteando para la salida en el 2018 y que se sigue sosteniendo hasta ahora, una ley de emergencia tributaria donde se tocara los sectores de la economía concentrada en 1 o 2 puntos para salvar la situación provincial financiera, porque económica la provincia es riquísima, pero financieramente está mal manejada, se ha fundido la provincia a propósito, digamos. ¿Qué se le dice? Mira, acá tenés un proyecto de ley desde los trabajadores, porque esa ley, ese proyecto de ley sale desde lo que son los organismos sociales y Ujú. organizaciones sociales, más los sindicatos, más la mesa de unidad sindical, que dicen, bueno, acá tenemos una solución para este problema. Nos dicen que hay una deuda, que no pueden pagar nada, acá tenemos una solución. Entonces vos fíjate que para levantar la provincia, la clase trabajadora dice, acá tenemos. Che, de onda, acá hay un... El diagnóstico lo compartíamos todos, decíamos, bueno, ahorita no hay, bárbaro, ¿por qué? Porque se va toda en la deuda. Ahora, ¿qué problema, cuál es la solución a un problema donde tenés la plata? Recaudar más. Ujú. ¿Y dónde tenés que recaudar más? Donde hay deudas. ¿Y dónde había deudas? Con los En los sectores de la sectores economía concentrados. concentrada. Hoy día, hace poquito, creo que ayer mismo, yo estoy medio desvariado con los días porque no dormí anoche, antes de anoche, eh, había cortes de ruta en Rawson desde las cuestiones pesqueras, los empleados de las pesqueras. ¿Por qué? Porque se quiso aplicar el famoso fondo del FAP que se llama, que no es ni más ni menos que un impuesto a las pesqueras que tiene que ver cómo haces para el pasivo ambiental solucionarlo, que es muchísima plata, y terminaban los propios trabajadores defendiendo a la patronal para que no lo pague. ¿Y qué termina haciendo el gobierno? Diciendo que mañana viernes lo va a tratar para darlo de baja. Es decir, que la propia patronal, digamos, trabaja y convence a los trabajadores para no pagar impuestos. Es una cosa compleja, ¿no? Sí. Como esa mezcla. Y, y uno de los reclamos que hacemos sistemáticamente hace muchos años es que ese sector pesquero no paga el impuesto que debe pagar, el canon pesquero, Aluar no paga el canon del aluminio, no tributa ninguna de las eólicas, grandes parques eólicos, no pagan nada, ni siquiera pagan por el uso de la tierra porque son zonas improductivas, dicen, entonces no pagan impuestos sobre la tierra, pero a su vez el recurso de aire lo usan para generar energía eléctrica que inyectan en el interconectado nacional Al embudo. y eso se lo paga el Estado. Es decir, que nosotros le pagamos toda la empresa a esta gente que con los recursos provinciales, que es el aire, porque esto se reían otra vez, decían impuesto al aire. No, no, es un recurso natural que están utilizando, el espacio también, no pagan nada y lo que producen encima se lo compra el Estado. Es un No negocio se redondo. redondo, redondo. Yo Por donde... también quiero venderle yo al Estado así, ¿no? Bueno, entonces esas también las decimos nosotros. Hay un montón de espacios que están haciendo millonadas Ujú. con algo que es de todos. Nosotros no nos gusta decirle recursos naturales. Va a parecer una estupidez, pero voy a decir recurso natural. El idioma nos habla. Recurso es algo que está ahí para recurrir a él. Está ahí. Es un recurso. Hay que recurrir. Y natural es de la naturaleza. Es decir, que no es de nadie. Lo podemos usar cuando querramos. La idea nuestra es que son bienes comunes. Son bienes de todos y comunes, ¿no? De todos. Entonces hay que administrarlo para todos. No para 5 vivos y nosotros todos diciendo, che, no llegamos a fin de mes, no hay plata, sino que eso se distribuya. Llegamos al punto de la distribución de la riqueza. Esa fue la gran discusión del 2018 hasta acá, y para nosotros es central haber sido las figuras más visibles de eso, dar este mensaje a la población diciéndole, che, muchacho, es nuestro todo esto, tenemos que poner nosotros de pie, porque si no nos van a seguir afanando todo. Y bueno, la culpa es de los trabajadores de dar a la luz esto, y creemos que el vuelto es esto que le pasa a Santiago, ¿no? Creo que, a ver, me pongo también en, viendo las acciones del gobierno provincial, desde que ingresó también aquí el gobernador Mariano Arciani, ¿no? No está en su matriz ideológica ni política, me parece tocar
los sectores concentrados económicamente, ¿no? No está en su matriz económica. Digo, esta puja parece que va a ser eterna, porque no creo, si no hay una presión social más fuerte, una presión de la mayoría o la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la provincia en que se modifique. Ahora, dicho esto, vos ves, tal vez a mí se me escapa, dentro de lo que es la legislatura, por ejemplo, el otro órgano del Estado también que tiene que ver con esto, de proyectos políticos como el que le acercaron a ustedes, de que se lo tome o que alguno lo tome, lo impulsen, digamos, ya el Ejecutivo tiene una matriz ideológica política que ni siquiera piensa en tocar estos sectores, ¿no? Digo, desde las leyes propiamente dichas, o quienes producen las leyes, ¿hay algún atisbo de que vayan a ir para adelante con fuerza, no? Digo así, ¿con fuerza? Ya la cara me está No, diciendo. no, 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 o sea, lo vemos desde 2018. Ujú. Creo que cualquiera que escucha lo que yo digo me lo ha escuchado decir un montón Sí, de por veces, eso pero digo. digo, yo sigo ganando amigos Ujú. diariamente en el ámbito de la dirigencia política, porque hay una situación de hartazgo, hay una situación de cansancio, ¿no? Hemos hablado varias veces fuera del micrófono también. Y hay una ruptura de la credibilidad del sector político en general. A ver, hay honrosas excepciones, ¿eh? No estoy diciendo que, No, no estamos hablando de la antipolítica no, ni no, nada, no hablamos de... absolutamente fuera de eso. Exacto, yo no voy a hablar de la casta y toda esta No, 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 locura de no. estos flipados que aparecen, que no se sabe qué tomaron antes de hablar, sino Y que encima digo no que conviene. Sí, para nosotros es la política otra cosa. La política es el arte, si se quiere, o la posibilidad de modificar las cosas, ujú, modificar el mundo a favor de los compañeros y las compañeras, como le decimos nosotros, que se llaman pueblo. Ahora, cuando vos ves que esas personas que ocupan esos espacios realmente están sosteniendo los intereses de las multinacionales, sosteniendo los intereses de la concentración de la riqueza, porque cuando vos le vas a plantear, che, miren, está esta ley, ¿qué tal si le ponemos onda? No la agarra a nadie, eso me refiero. salen todos corriendo. Pero, ¿qué se entiende? Que están, digamos, obedeciendo o siguiendo las líneas de quien les financió la campaña para estar ahí. Eh, Sabemos muchísimos de nosotros, y creo que la mayoría, con quién se sientan para ver si pueden ser candidatos o no. Ujú. Digo, entonces me parece que ya no es un secreto, digamos, secreto, sino es un secreto a voces, y eso es lo que nosotros planteamos, digamos, que hay que renovar esto. Yo lo hablaba con algunos dirigentes políticos de acá de la región, no importa quién, no importa tampoco de qué partido, porque eso también No, hay no, que decirlo. exactamente. No, Uno va a la legislatura y ahí están todos. claro. Ahora, ninguno lo agarra, Ujú. ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó en la política? No hay que ir tan atrás. Uno dice, yo me acuerdo que antes este decía una cosa y la oposición salía a darle. Y había costo político y el que decía lo que decía, si estaba gobernando, te tenía que cuidar porque venía al revés. Bueno, ahora no pasa nada, porque no se sabe cuál es la oposición, Qué bueno cómo lo estás ¿no? reflexionando No ahí. hay una oposición. O sea, si quieren doy nombre. Por ejemplo, Pagliaroni, que decimos siempre Pagliaroni, bueno, el representante del PRO, que debería estar haciendo un picnic, ¿no? Porque si recién hace todos los mamarrachos que hace, tendría que hacerse un picnic. Bueno, listo, ganamos con la fusta bajo el brazo por todo el costo político. Está en silencio total. No propone desde el PRO, que sabemos dónde apunta el PRO, no, todos sabemos dónde apunta el PRO, que es el neoliberalismo concentrado y puro. Se tendría que estar haciendo un picnic. Ahora, ¿por qué no? Porque Scioni viene aplicando el modelo Claro. neoliberal desde que era, digamos, vicegobernador y después pasó cuando falleció de Das Neves a ser gobernador, viene aplicando, fue el mejor alumno de Mauricio Macri. Cuando tocaron las jubilaciones nacionales, la diputada Rosa Muñoz, y esto tiene que estar en los archivos, decía por los medios, muy a mi pesar y sabiendo que esto va a ir en contra de los ciudadanos chubuetenses, a pedido del gobernador, yo tengo que votar lo positivo en el Tenés que Congreso. llegar a decir eso, ¿no? Por favor, búsquenlo en el archivo, tiene que estar. Yo digo, a mí se me caería la cara de vergüenza como diputado de levantar la mano algo en contra de los de chubutense. Lo decía así, a pedido del gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador estaba alineado con Mauricio Macri. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Le dijo a la provincia, no hay un mango para obra, pero pueden endeudarse. Le abro la puerta con los bancos internacionales. Hoy tenemos una deuda de 1.300 millones de dólares. 650 fueron los primeros que sacó Mario Das Neves y después siguió Arcioni. Eso no cambió. Tal Eso cual. no cambió. Entonces digo, ¿cómo va el PRO a cuestionarle algo a Arcioni? Sí, en la misma línea. Y ahí es donde esto tiene un problema, porque no tenés una antagonía, no tenés a alguien que le haga... Lo sano de la democracia, ¿no? Esa puja de fuerzas, de intereses también políticos
ahí y no se ve, es como un llano, ¿no? No tenés altibajos en las representaciones también. Yo me No pregunto, y fluctúa. ustedes en los medios esto lo ven día a día, Ujú. lo escuchan más que quizá uno, que está más sumergido en el diario o en sindicato o de la propia escuela. Yo no conozco a nadie que salga en estos últimos 5 años a sacudirle al gobierno provincial de ningún partido. Hay un silencio que hace mucho ruido. Nadie dice nada. Las escuelas están cerradas porque no funcionan, no hay gas. Nadie, nadie dice nada. Es un silencio tremendo. Y uno dice, ¿y dónde están esos que decían que me representaban? Que yo fui y puse con el papelito ahí en la urna. No están, están en silencio, están tapando todo. 8, a ver, mira, escuchá este número. 8 en 5 años. ¿De qué te estoy hablando? Proyectos, leyes, qué sé yo, Ministro de Educación. Bueno, sí. 8 ministros de Educación en 5 años. Eso Ah, te una dice locura, todo. tal cual. ¿Alguien dijo algo? Mm. Nadie. Ahora, el que salió a tomar esa bandera porque le conviene para la carrera electoral, Nacho Torres. Ahora, ¿quién es Nacho Torres? Quien acompañó el vaciamiento de Mauricio Macri en silencio cuando cerraron la paritaria nacional, vaciaron el Conectar Igualdad, que hubiese sido un golazo haberlo sostenido por la pandemia. Otra cosa hubiese pasado en la pandemia. Vaciaron las escuelas, vaciaron la financiación, cerraron los programas socioeducativos. Y ahí Nacho estaba en silencio, tranquilo, no pasaba nada. Ahora que me vienen las elecciones, la educación, ahora que esto, que todo el problema. Entonces uno dice, no nos vendamos más humo, Claro. muchachos. Todos sabemos quién es cada uno, qué proyecto trae, qué viene a hacer. Declaremos la emergencia educativa. ¿Qué significa declarar la emergencia educativa? Ojo, ojo, leamos de fondo qué significa eso. Porque también puede significar vaciarla más, ¿no? Me gustaría que hagas un análisis, ahí lo dijiste el ojo, ¿no? Pero que reflexiones o que compartas con la oyentada de la aristocracia qué significaría leerlo ahí. Dijiste rápidamente, pero dos renglones más acerca de lo que significaría leyendo la letra chica de esta frase. Cuando vos generás un espacio de emergencia de algo, estás salteando un montón de organismos de control que pueden manejar la cosa, porque están dentro de la emergencia. Entonces, bueno, che, esto que se controlaba acá, bueno, lo corremos porque estamos en emergencia, ¿no? Estas cuestiones, en una situación de emergencia, por ejemplo, vos podés salir a decir compras directas, ejemplo, ¿no? Sí, bueno, esta guita, compra directa va acá. Y cuando vos declarás emergencia educativa, primero que nada lo que vas a decir, que es lo que está pasando acá en la ciudad de Esquel, ante la protesta de que estás vaciando todo, declarás el servicio esencial. ¿Qué significa? Y no podés hacer una medida de fuerza, porque es servicio esencial y es abandono de trabajo, estás haciendo abandono de personas, tenés que estar ahí. No hay más protesta. Estas cuestiones se dan en los estados de emergencia. Después, digo, todos los mecanismos de control de todas las cosas que pasen dentro de educación, si vos la declarás en emergencia, se saltean. Tal cual. Se saltean. Salteas las paritarias, salteas, digamos, todas las Las cuestiones, herramientas, todas las las herramientas y herramientas. las discusiones que Ujú. se dan. Es decir, bueno, esto se plantea así porque hay emergencia. Punto, no hay mucha discusión. Y con eso pasás por arriba de todos los derechos. Digo, ¿por qué? Porque hay una confusión. El otro día los chicos hablaban, los estudiantes hablaban de la escuela. Bueno, hay que declarar emergencia educativa para carrera en esa escuela. Ojo, ojo porque también nos plantearon un montón de veces que la culpa es de los trabajadores, que somos muchos. Antonena lo dice, todo el tiempo Antonena dice, gasto el 80% del presupuesto en salarios. Es una Gasto. barbaridad. Sí, así dice. El gasto de una provincia son 80% en salarios. Una barbaridad del presupuesto. Ahora la pregunta ¿es tan grande el Estado provincial? No. Es uno de los estados más chicos de todo el país. 7,6% de los habitantes de Chubut trabajan en el Estado. ¿Qué es trabajar en el Estado? Otro mito. No, son vagos, que no quieren. No, no. Son la herramienta, los trabajadores del Estado, para garantizar derechos. Garantizan derechos. ¿Por qué? Trabajador del Estado es salud, educación, seguridad, vialidad. Garantizan derechos. No es una bolsa de laburo, no es, van a laburar de algo. No, no. Garantizan derechos. Entonces no es un gasto, es una inversión. Ahora, si a vos la inversión te parece que es demasiada, estás mostrando cuál es tu modelo de desarrollo provincial. Si a vos te dice Antonena, no, es mucho, mucha gente, 7,6%, cuando tenés provincias que tienen 25% estatal. Ahora,
son muchos docentes. Te puedo asegurar que si vos vas a la designación de cargo a las mañanas, quedan cargos sin cubrir porque no hay maestros. Faltan docentes. Más del 40% de los trabajadores de secundaria no son docentes, son profesionales que trabajan en la docencia, porque no hay profe de todas las materias. Entonces, si uno ve eso, vas al hospital, yo te digo, tenés una piedra en el riñón, Mauro, andate al hospital a ver nefrólogo. Vas a volver con la misma piedra en el riñón diciéndome, nefrólogo. No hay nefrólogo. Sí, no puede ser que en toda la región cordillera no hay un nefrólogo. Bueno, pero Antonella dice que somos muchos trabajadores estatales y no garantizamos los derechos mínimos. Esas son las discusiones profundas. Vos decís 80% me gasto en salario, recauda más. Recauda más. Grassini era diputado. Parece que estoy haciendo historia, para dijo Felipe Piña. Era Grassini diputado. Fuimos a Casa de Gobierno, nos sentamos todos los trabajadores, los secretarios regionales con ellos. Antonella, Vega, creo que se llamaba la señorita que era secretaria de Gobierno, y los diputados. Yo le decía, ¿puede el señor ministro de Economía cuantificarnos la deuda de los sectores privados que no pagan? Porque eso es un activo de la provincia. Total. Si a mí me deben, yo tengo un activo. ¿Pueden cuantificarla? Es muy difícil. A ver, muy difícil. Hace 7 años no te pagan. ¿Todavía no sacaste la cuenta? No, es muy difícil. Digo, ¿pero por qué no reclaman? Tienen todo el aparato. Tienen la justicia, la seguridad, la todos los resortes del Estado. Todo tienen para hacerlo. Grassini, siendo diputado, me dijo, es que no nos reciben las cartas de documento, Martín. No nos reciben las cartas de documento. Te toman de idiota. Vos no pagás la luz y a los 3 meses te la cortan. Ahora, ¿qué tendrían que hacer con el que no pagas? Bueno, vos sabés que tu barco no sale más a pescar. No tenés licencia hasta que no te ponga al día. O una moratoria. Lo que no hay es voluntad. Lo que hay es una complicidad. Son cómplices, son parte del negocio. Vuelvo a decir, me estoy ganando un montón de amigos seguramente con esto, de los sectores más concentrados. Pero me parece que hay que decírselo a la gente. Hay que decírselo al pueblo, como decimos nosotros. Que por ahí compra estas campañas de nosotros vamos a sacar adelante la provincia. ¿Contá cómo? ¿Qué vas a hacer con la deuda? Nosotros le pedimos a la legislatura anterior y a esta. ¿Pueden hacer una comisión y hacer una auditoría de esa deuda, de los 1.300 millones de dólares que faltan? Una auditoría. Si está gastado bien, no hay drama. Sabremos decir, bueno, estaba bien. Y si no sabremos dónde están, ninguna de las dos legislaturas se dignó a decir, bueno, vamos a investigar. Ahora, por eso digo, ¿es el que se vayan todos, son lo mismo? No lo quiero llevar ahí. Pero si siguen en esta tesitura, lo van a lograr. Lo van a lograr. Porque no hay una respuesta. Y después viene la campaña a decirte, no, queda tranquilo, que yo si me acompañara. Demostrarlo ahora. Demostrarlo ahora, ¿no? Bueno, nada, a veces me pongo eufórico con estas porque cosas, pero dijiste una frase que me quería que la desarrolles ahí un poquito más, ¿no? Más allá de la frase, y está bueno que lo hayas desarrollado de esa manera. Martín, te robamos mucho tiempo, pero quería preguntarte cómo continúa, si sabes cómo continúa el tema judicial de Santiago Guzmán. Bueno, para nosotros la condena, por un lado, fue un alivio saber que no iba a tener una condena de prisión efectiva, que era lo que más nos preocupaba. O sea, creo que nadie, como dijo Santiago el otro día, no quiero ir en cana. Dijo, creo que nadie quiere ir en cana, ¿no? Los que trabajamos, yo trabajé en contexto de encierro y sabemos cómo es una cárcel por adentro. La verdad que no queremos estar ni 15 minutos detenidos. Aunque sea en Hawái, nadie no nos interesa. Es horrible. Pero eso por un lado, decimos, bueno, listo, por lo menos eso no está, ya no hay una prisión efectiva. Ahora, pero el problema es lo que queda como antecedente, ¿no? Esto de, llevó, y vamos a ponerlo así, la pena es por tirar 2 cubiertas a una fogata que estaba fuera de la legislatura. La legislatura no se incendió. O sea, yo me pregunto, si uno ve cómo se incendia una casa acá, ¿qué queda? Nada. Nunca hubo fuego dentro de la legislatura. La fogata calentó un pedazo de la mampostería externa y la ahumó, obviamente, y entró el humo hacia adentro. Bueno, para la jueza, ¿por qué le sirvió poner esta figura de incendio? Porque si ponía la de daño, no era, digamos, punitiva de cárcel. Era mucho más leve. Entonces entendemos nosotros que esto está armado. Bueno, por suerte también en lo de ayer, la jueza toma una denuncia que se hace de un montón de sectores, desde las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, que era esta cuestión del espionaje ilegal, cómo labura el servicio de inteligencia de la policía, siguiendo gente por las dudas
sin una orden judicial ni ninguna cuestión que lo autorice para hacerlo porque esté dentro de una investigación. Nada, es por la duda. Y ellos comentaba el mismo policía, que no me acuerdo el apellido, que lo decía, es público el video de la causa, donde decía, sí, pero es un trabajo normal que hacemos nosotros, nos mandan a hacerlo, sin ninguna cosa judicial, y ahora lo estamos haciendo con la gente de la pesca. Alegremente lo dijo. Esas son las cuestiones que por suerte la derivó la jueza a lo que es el juzgado federal para que sea investigado, digamos, pero esas son las cuestiones que no pueden quedar impunes. Esas barbaridades de la justicia, digamos, que en este caso de la policía y su accionar, pero que la justicia había hecho oídos sordos y miraba por otro lado, y por otro lado, el ser culpable por luchar. Y una cuestión compleja de la jueza. Hace todo un raconto que acá ustedes ya todos lo saben, seguramente Santi también lo termina reflejando y lo dice en la nota de recién. El contexto. No es lo mismo decir que nosotros acá dos sentados decimos, mira, si ponemos una rueda acá, se prende fuego, esto se quema, en este clima, que en un clima donde vos venís de 2 meses sin cobrar, plenario de delegados. A esa misma mañana, mientras estamos en plenario de delegados, sale en las noticias que el gobernador, mientras vos tenés 2 meses, 60 días sin sueldo, el gobernador presenta un proyecto de ley en la legislatura para aumentarse el 100% el salario. Él y todo lo político. Eso ya genera un caldo de cultivo tremendo. Tienen que hacerle una interpelación a Mazzoni. ¿Por qué? Por liberar la zona de la ruta 3 y 26 durante una medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras, donde los fajan a palo, y él mira de 200 metros, y todos ven que estaba ahí, él miraba de 200 metros y dejó que fajen a los compañeros y las compañeras. ¿Qué dice la legislatura? No, no lo vamos a interpelar. Ya está. Ese caldo de cultivo es tremendo, y si a eso como frutilla el postre, digo, es horrible lo que acabo de decir, porque no era frutilla el postre, sino No, pero se entiende, lo peor, no, se ¿sí? entiende. La gota que rebalsa el vaso, es el fallecimiento de las dos compañeras, que después de haber estado horas sin dormir, viajando de Comodoro, en todo ese proceso, vuelcan y fallecen en el camino. Eso es la gota que rebalsa el vaso, y ahí ya no entra un estado de racionalidad. Los que estuvimos ahí, yo estuve ahí, yo estaba al lado de Santiago todo el tiempo, digo, es raro que no me hayan citado, digo, estaba ahí, yo viví todo eso, y era una pueblada. Ahora, cuando vos, todo ese contexto, y la figura de pueblada, donde nadie es racional, yo tenía compañeras que gritaban, ¿dónde está mi sindicato? Y yo estaba al lado. No me podían ver, no podían ver nada, porque estaban totalmente sacados de la angustia, el dolor, toda esa bronca acumulada, y no había racionalidad, era imposible pedir racionalidad. Había un montón de gente que hacía cosas por inercia, por descarga, por bronca. Se llamó 300.000 veces a los diputados para que atiendan, porque si hubiese habido alguien que contuviera decir, bueno, yo los escucho, vamos a hacer esto, yo creo que se hubiese canalizado. Vaciaron eso, lo vaciaron. La policía tenía orden de irse, de dejar solo el lugar. Nosotros veíamos que estaba lleno de policía y de repente desaparecieron. Era tierra de nadie. Lo que pasó podría haber sido cualquier cosa peor. Entonces, digo, si uno no lo analiza por ahí, y lo analiza fríamente, sentado en un escritorio como hace la jueza, y sí, va a parecer que esto es una locura, que es un crimen, qué sé yo, pero lo que dice la jueza es, eso es harina de otro costal. Yo el contexto no me importa, cómo se dio no me importa, yo me siento acá y digo que este tipo que llevó 2 cubiertas a una fogata es el coautor y lo voy a sancionar. Y esa es la gran cuestión que nosotros hacemos y decimos y ponemos como la medida que tiene que ser revalidada o revista o revisada por lo que es la instancia de apelación, porque vos no podés sacar de contexto. Vos tenés que ponerlo en el contexto. Y en ese contexto de pueblada, donde nosotros decimos que todo esto sucede. ¿Le quita mérito a que Santiago haya llevado 2 cubiertas? No, capaz que no. Pero se va a entender mucho mejor y se puede pensar mucho mejor en qué contexto se dio todo lo que sucedió. Y se puede dar también margen a que la gente empiece a creer un poco más en la justicia, ¿no? Porque uno abstractamente dice, la justicia, es esa cosa abstracta, intocable. Bueno, la justicia está conformada por personas, seres humanos, hombres, mujeres, etcétera, que tienen un rol de poder, un rol de decir qué sucedió y qué no sucedió, porque es palabra definitiva. Un juez puede decir que llovió cuando no llovió, porque si lo pone en la sentencia, ya está. Es así, no importa qué. Entonces, eso es lo que decimos nosotros, son interpretaciones. Esos seres humanos interpretan. ¿De dónde interpretan?
desde un espacio de conformación, de intereses, de marcos donde trabajan, de sectores que los contienen o no los contienen. Entonces, todas estas cuestiones son las que creemos que hay que revisar para que vuelva a ser creíble ese ámbito de la justicia, que está dejando de serlo, porque entendemos muchas cuestiones que se han dado y que marcan que la justicia no es igual para todos, ¿no? Que la justicia tiene algunas cosas que le caen mejor y otras peor, digamos. Entonces, también pedimos esa revisión desde un lugar un poco más objetivo quizá, o con otra mirada al menos, pedir eso es lo que sigue, porque estabas vos, en la apelación, ¿no? Ya va a haber 3 jueces en la Cámara de Apelaciones que reevaluarán esto y se fijarán, digamos, qué otras cosas se pueden agregar o quitar, pero lo que les pedimos es que sea contextualizado y que entiendan en el marco en que se iba dando. Martín, como siempre, muchas gracias, no solamente por el tiempo, sino tratar también de reflexionar aquí a través de la radio, sobre todo como referente también del sindicato de la TECH. Te agradezco tu tiempo, de verdad. No, por favor, Mauro, yo agradecer a ustedes porque también poder reflexionar en conjunto con toda la sociedad, con todos los que están escuchando y que por ahí les deje picando algo, ya es buenísimo. Y la última frase, no es Santiago Goodman, no es el sindicato, es la clase trabajadora que está viendo cómo se les cercenan un montón de cuestiones por tocar a los grupos concentrados en la riqueza. No nos olvidemos que son los que pagan ciertas cuestiones para que haya gente donde está y que también cuando fue lo de la minería, que votaron por la minería en diciembre del año pasado, no nos olvidemos que minutos antes esa propia legislatura era la que ponía a 2 personas en el Tribunal Superior de Justicia y esas personas estaban bancadas por los mismos que bancaban la megaminería. No nos olvidemos, cuando dicen, no, no tiene nada que ver la justicia, son 3 poderes separados, eso viejo que estudiamos en la escuela, yo al menos lo pongo en duda porque si hay algo que me encanta es hacer que todo me genere dudas, ¿no? Gracias. Gracias, Martín, de verdad, ¿eh? Martín Pena estuvo con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel en La Aristocracia. Lo recibimos con Megadeth. ¿Con qué nos iremos? A ver.